Bueno, presidente, ya hay 28 personas conectadas, ya hay un mensaje del señor defensor del pueblo que dice muy bien por la equiparación de oportunidades cuando el presidente Tejeda estaba hablando de la organización, así que un saludo al señor defensor del pueblo de la República de Panamá. Por supuesto, gracias a todos ustedes por participar. El cronograma es bien sencillo, habla el presidente de la organización sobre qué trata y qué queremos hacer con el Comité Euroamericano de Derecho Digital. Le damos la palabra a don Carlos Infante y después a Belisario Castillo y finalmente una ronda de preguntas y respuestas por parte de todos los participantes. Así que le damos la palabra a don Antonio Tejeda, presidente del Comité Euroamericano de Derecho Digital, y muchas gracias por hablar en esta primera actividad después de haberme designado como director del Nodo de Panamá. Agradecido con usted y los micrófonos son suyos. Sí, buenas tardes. Bueno, efectivamente, el doctor don Carlos Rubio es nuestro director general en el nodo que tiene el Comité Euroamericano de Derecho Digital en Panamá y, bueno, estamos muy contentos y muy felices de que efectivamente nos represente en ese gran país que conozco y me encanta y que obviamente, bueno, está haciendo una labor encomiable y seguiremos, ¿no? Esperemos que con el tema del virus, con el COVID-19, en breve podamos empezar a movernos con más naturalidad por el mundo y sobre todo por esa parte del hemisferio occidental y empecemos a tener unas reuniones más cercanas, ¿no? Porque si bien es cierto que estas nuevas tecnologías nos acercan, pero bueno, el networking no deja de ser importante el estar frente a frente, ¿no? Bueno, saludar a todo el público en general que participa de este evento y el que se pueda ir incorporando y, por supuesto, al doctor Belisario Castillo y Carlos Infante, ¿no? Yo quería hacer algunas reflexiones, sobre todo con respecto al tema de la identidad digital, ¿no? Y, obviamente, el tema de blockchain, ¿no? Aún no existe una norma jurídica que defina el concepto de blockchain debido a lo novedoso de estas tecnologías. Pero podemos decir, y por supuesto esto es pacífico, que se trata de una estructura de base de datos que contiene un listado de bloques con información almacenada y que están unidos de forma consecutiva. Se trata de dar una pequeña noción que obviamente van a ampliar luego los doctores que me precederán. Cada bloque de este nuevo listado está unido al anterior mediante un algoritmo matemático, el hash, conteniendo toda la información del bloque precedente. Como sabemos, esta tecnología encuentra su origen en el protocolo de Bitcoin, que fue propuesto e implementado originalmente por Satoshi Nakamoto, aunque hoy en día sabemos que es la base tecnológica de muchos otros protocolos, como puede ser Ethereum. Existen varias formas de clasificar la blockchain y ver las aplicaciones que pueden tener esta tecnología, de las que probablemente darán más detalles nuestros ilustres ponentes. Pero uno de los grandes usos de la tecnología blockchain está ligada, y aquí es donde me quiero centrar bastante en esta pequeña exposición, espero que sea pequeña, ligada a la identidad digital. Y cómo puede transformar la forma como nos identificamos para hacerlo de una forma mucho más segura. ¿Y qué es la identidad digital? La identidad digital o identificación digital es todo el conjunto de datos sobre nuestra persona y que nos define como tal ante otros usuarios en el ciberespacio. Mediante la identidad digital, otros usuarios pueden tener una idea bastante clara de cómo somos, qué solemos hacer, de nuestras actitudes, además de qué reputación ostentamos en los negocios y en la comunidad en general. Por otro lado, nuestra identidad digital no necesariamente debe corresponder fielmente a nuestra identidad física. Sin embargo, se debe tener muy en cuenta que las acciones realizadas bajo la identidad digital tienen sus repercusiones en nuestra vida real y viceversa. Algo que muchas veces parece que pasa desapercibido o quiere pasar desapercibido por muchas personas, de forma sabiendo lo que está haciendo, ¿no? Es decir, toda la información que almacenamos dentro del espacio digital, como por ejemplo nuestros datos personales, los comentarios, las imágenes, las páginas que visitamos, lugares donde publicamos nuestros datos, contactos, etcétera, todos ellos conforman nuestra identidad o perfil digital. Por tanto, es imprescindible tener en cuenta que a través de estos datos los demás nos verán de un modo u otro en un ciberespacio. Pero podríamos repasar un poco sobre estos aspectos a priorísticamente antes de entrar en más detalles
para centrarnos más en el aspecto de identidad digital como algo que, como instrumento que nos puede dar la clave para seguir con lo que estoy comentando. Los instrumentos internacionales de derechos humanos suelen incluir la noción de identidad en términos de nombre, nacionalidad o reputación de una persona. Particularmente en el caso de menores, por ejemplo, en los artículos 11 y 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, los artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, los artículos 7 y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 11, 18 y 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, muy cerquita de Panamá y un gran país al que también quiero y aprecio mucho, y que tenemos grandes personas participando en el Comité Americano de Derecho Digital. Sin embargo, todos estos instrumentos que he comentado abordan ciertos elementos de la identidad de las personas que en efecto son fundamentales, pero no la abarcan de forma integral. Según el World Economic Forum, en la actualidad se suelen distinguir 5 tipos de sistemas de identidad. Los sistemas de gestión de identidad internos, los sistemas de autenticación externos, los centralizados de identidad, los de autenticación federados, los sistemas distribuidos de identidad. Estos últimos son los que más se acercan a los sistemas de identidad digital autosoberana, que es la que más nos interesa aquí y es sobre la que quiero seguir con mi explicación. La identidad autosoberana podemos afirmar con otros autores que hasta el momento se han superado, que han hablado sobre ello y que dicen que se han superado 3 etapas en materia de sistemas de identificación en Internet y se está comenzando a ingresar en la 4ª. Estos sistemas son los siguientes: los sistemas centralizados como el ICANN para la asignación de nombres de dominio, los sistemas federados como el Passport Microsoft, los sistemas centrados en el usuario como las soluciones basadas en el Open Authorization. Es decir, nos estamos refiriendo a una solución de administración de identidad y acceso. Por tanto, se trata de un protocolo para pasar la autorización de un servicio a otro sin compartir las credenciales de usuarios reales como un nombre de usuario y una contraseña. Y por último, tenemos los sistemas de identidad autosoberana. Todos los sistemas de identificación desplegados hasta el momento presentan en mayor o menor medida el problema de depender de una entidad centralizada. En otras palabras, todos estos sistemas siguen un esquema donde una entidad decide sobre los datos personales nuestros, con algunas intervenciones menores del usuario que generan una falsa sensación de control sobre los datos integrantes de la identidad. Por tanto, la única forma de generar una identidad que ponga el foco en el usuario y no las entidades que validan la información es darle autonomía al usuario y hacerlo soberano de sus datos. De ahí esa nomenclatura. La situación normativa en la cual se podía implementar un sistema privado digital de identidad autosoberana es diferente para cada país. Por ejemplo, si hablamos de Costa Rica, hay una definición legal de identidad en Costa Rica. Al igual que sucede en otros países de la región, Costa Rica carece de un concepto normativo de identidad, sin perjuicio de la identidad, que sin perjuicio de ello la identidad goza de protección legal para la adhesión de Costa Rica a los instrumentos y por la adhesión de Costa Rica a los instrumentos internacionales de derechos humanos mencionados anteriormente. Sin embargo, en la Constitución de Costa Rica sí se menciona que es deber del Estado proporcionar a los ciudadanos documentos de identidad para ejercer sus derechos políticos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Panamá? Hay una definición legal de identidad. Aunque la Constitución de la política de Panamá no tenga una definición del concepto de identidad, sí existen ciertas normas o artículos que tratan sobre ese concepto. Es posible que los ponentes, si tienen tiempo, nos den también algunas pinceladas sobre esos aspectos, sobre todo en Panamá, ya que son panameños o viven y se desarrollan generalmente también en Panamá. Y si nos vamos a la Unión Europea, el grupo de trabajo de la Unión Europea dedicado a trabajar sobre blockchain, el observatorio y el foro de la Unión Europea sobre blockchain, publicaron un informe repasando la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos Europeo y del EIDAS sobre las soluciones de identidad autosoberana, dado que ambas regulaciones son de aplicación directa, como sabemos, en todo el territorio de la Unión Europea, por tratarse de un reglamento que tiene dicha virtualidad jurídica expansiva en la Unión Europea. Como saben, si fuera una directiva no sería así, sino que se tendría que transponer las directivas
a las legislaciones nacionales, pero respetando simplemente unos mínimos y tal. Pero, sin embargo, los reglamentos son de aplicación directa a la Unión Europea. La virtud que tienen, por tanto, estas normas europeas reseñadas es que tratan sobre los elementos fundamentales de la identidad a efectos legales. Por un lado, el Reglamento General de Protección de Datos, que se enfoca sobre el tratamiento de datos personales. Aquí entro con respecto a lo que estaba comentando Belisario Castelló en un primer momento. Y por otro lado tenemos, como decía antes, el reglamento eIDAS, que se enmarca en la prestación de servicios de identificación propiamente dicha. En otras jurisdicciones se está tomando como base el excelente modelo europeo y están adecuándose a sus marcos normativos en materia de protección de datos al Reglamento General de Protección de Datos nuestro en Europa. Por ejemplo, en América Latina, como ustedes saben, el primero en lograrlo fue Brasil, y hay otros países que están legislando, bueno, ya han legislado, y otros que están sobre ello. Lo que está meridianamente claro es que la mayoría de los estudios que analicen experiencias de soluciones de identidad digital señalan que para su implementación es inevitable tener que mirar a cada legislación en particular para determinar si es posible el reemplazo total de la identidad estatal por una identidad autosoberana. Es decir, si basta con acreditar la identidad por medios privados o en cambio se necesita la identidad que proporciona el Estado. Tenemos desde el 2014, bueno, se entró en vigor en el 2014, publicada en el 2012 el Reglamento de la Unión Europea de Identificación Electrónica en los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior. Como comentaba, este es el eIDAS, que estaba comentando hace unos momentos, y que concretamente además en España fue complementado por la Ley 6/2020 de 11 de noviembre, que regulaba determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. Se trata de una iniciativa europea que ha sido bastante aplaudida y percibida como un referente a escala mundial por la singularidad y carácter innovador en la regulación de un eslabón crítico para la seguridad de las transacciones electrónicas, como son, por supuesto, la confianza, en la identificación digital, los envíos sellados, certificados, la firma electrónica de documentos, es decir, los popularmente conocidos como servicios electrónicos de confianza. Efectivamente, desde su entrada en vigor en 2016, una entrada progresiva hasta 2016 o desde 2016, el reglamento eIDAS ha incrementado significativamente el grado de confianza en las transacciones electrónicas en el mercado interior y ha perfilado una nueva dimensión que condiciona la forma en la que hoy se perciben las relaciones en el entorno cibernético. Como ustedes ya saben, además, el pasado 3 de junio de 2021 fue publicada una nueva propuesta de reglamento de la Unión Europea que pretende modificar el reglamento eIDAS para establecer el nuevo marco para la identidad digital europea, el que se quiere llamar, obviamente, el eIDAS 2. Esa propuesta, que todavía no es la definitiva, pretende elevar todavía más el eIDAS hasta el punto de generar un cambio de paradigma en la identificación digital europea de ciudadanos y empresas. Es importantísimo. En definitiva, lo que promueve esta propuesta de eIDAS, valga la redundancia, es el derecho gratuito y voluntario de toda persona a tener una identidad digital reconocida en cualquier lugar de la Unión Europea. De hecho, la meta es que en 2030 el 80% de la población cuente con un sistema de identificación europeo, el llamado eID, que quiere proporcionar a los ciudadanos un modo sencillo y seguro de compartir información identificativa en múltiples contextos. Además, el sistema irá más allá de permitir compartir solamente de forma segura nuestros nombres completos, direcciones, números de DNI, el NIE, que es el número de identificación de extranjero que se aplica en España, o el pasaporte, sino también además va a permitir compartir otros atributos relevantes según las circunstancias, como por ejemplo el carnet de conducir, certificados médicos, diplomas profesionales, información bancaria, bueno, en definitiva, un universo bastante amplio. El sistema va a funcionar mediante la llamada European Digital Identity Wallet, es decir, las carteras digitales disponibles en aplicaciones tanto para teléfonos móviles y otros dispositivos, que permitirá realizar con confianza certificada acciones tales como identificarnos en el plano online y también en el offline. Utilizará también información como confirmación del derecho a residir, trabajar o estudiar en otro Estado miembro, acceder a servicios públicos para solicitar partida de nacimiento, presentar declaraciones de impuestos, solicitar plaza de universidad. Como decía antes, es un mundo y un universo
excelente que se abre ante nuestros ojos y que nos posibilita, en este caso a los europeos, pero que se va a ir obviamente expandiendo por todo el mundo, ¿no? La idea es que este sistema de identificación electrónica transfronteriza, el EID, no se aplica únicamente al sector de la administración pública, sino que se amplíe su utilidad a sectores privados, tales como el transporte, la energía, la banca, la salud, las telecomunicaciones y otros muchos más. Son muchos más los asuntos que podría comentarse sobre esta propuesta y que plantea retos importantes para, como comentaba al comienzo, para los ecosistemas RegTech. No solamente existe el universo FinTech o LegalTech, sino tenemos obviamente también el RegTech y otros múltiples tech. Para ir terminando, me gustaría comentar que estoy presidiendo una DAO con base en Wyoming, que bueno, es lo que nosotros llamamos el Freedom. El Freedom es una ficha o FDM, es una iniciativa orientada a la persona, a la promoción de la personalidad virtual como un derecho humano y que se desarrolla por medio de instancias que colaboran entre sí en la búsqueda de estos objetivos. ¿Cuáles son estas instancias? Bueno, por un lado tenemos el Political Token Corp, que es una empresa que se encarga de emitir la ficha FDM y propiciar procesos entre las otras entidades de este pentágono que voy a seguir explicando muy brevemente. Está la Virtual Personality Institute, que es el instituto especializado en la investigación y promoción de proyectos relativos al derecho de la personalidad virtual y al derecho a tener dinero, algo de suma importancia, como ustedes todos saben. Por otro lado está la Global Network of Politicians for Crypto, que es la DAO que yo estoy presidiendo, que tengo el honor de presidir, según lo que los compañeros han querido a través de, obviamente, la forma de decidir que tiene una DAO. Esta red está conformada por políticos a nivel mundial que se encargan de proporcionar información actualizada sobre la implementación de la moneda local digital, promover alianzas con proveedores de moneda digital, local digital, y de plantear las reformas legales necesarias para su consecución. Estamos en contacto con múltiples políticos de distintos signos, porque obviamente esto no tiene ningún tipo de color político, y estamos en contacto con políticos, como digo, de diversas ideologías y de diversos países. Por otro lado, tenemos la FDM Community, que es la comunidad de poseedores de la ficha FDM, la cual se rige por los estatutos aprobados por la propia comunidad y que marca el rumbo del activo. Y por otro lado tenemos la Local Government Digital Currency, que sería la exchange encargada de realizar el cambio de moneda local digital de los gobiernos locales, buscando proporcionar liquidez entre ellos. Quería identificar este pentágono Freedom porque yo creo que es bastante importante. Es pionero en el mundo esta posibilidad de que unamos a los políticos, si es que es posible, a través de las criptomonedas y del mundo blockchain, y en definitiva que sea como un acicate para que los ciudadanos se vean correspondidos a través de políticas eficientes y que igualen en derecho a todas las personas. Bueno, sin más por el momento, para no cansar más a las audiencias ni quitar más tiempo a los ponentes, les dejo con el doctor Carlos Rubio, nuestro director general del Nodo de Panamá, del Comité Euroamericano de Derecho Digital, y los excelentes ponentes disertantes que nos acompañan y que él presentará a continuación. Muchísimas gracias a todos.